Bueno, estamos en comunicación con Gustavo Córdoba. Gustavo, Rosario Agostini te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Hola Rosario, buen día. Al contrario, un placer para mí. Gustavo, recién yo trataba de hacer una apretada síntesis de lo que puede venir a partir del 26 de octubre, pero me gustaría que si podés hacerme una pintura de tu mirada de cómo llega el gobierno con la construcción política que hizo al 26 de octubre precisamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llega el mileísmo, digamos? Básicamente entendiendo que esta elección es una elección que resulta ser siempre y en todo momento un plebiscito de la política económica del gobierno de turno. Ujú. En ese orden, yo te diría que los argentinos vamos a votar. Si entendemos que la política económica del gobierno es acertada, va a haber un voto premio. Si entendemos que la política económica del gobierno no lo es, va a haber un voto castigo. Y yendo a lo concreto, para no dar demasiada vuelta, yo te diría que hay dos escenarios, un escenario de una derrota tremenda, parecida a la que obtuvo el mileísmo en Buenos Aires el 7 de septiembre, y otro escenario de una derrota un poco más atenuada, porque ahora vota el país y ya no es el mismo panorama que tiene, por ejemplo, el peronismo en el interior de la Argentina que el que tiene en provincia de Buenos Aires. Entonces, este escenario que me parece más probable arranca con un dato, que el gobierno está perdiendo, yo diría, entre 18 y 20 provincias, ¿sí? Ok. Y este dato dificulta de alguna manera la lectura de una victoria por parte del gobierno, ¿no? ¿Cómo haces para festejar cuando das 4 puntitos de violeta en toda la geografía argentina de 24 provincias? Además, si eso no va a estar, creo que también es eficiente para comparar los resultados de los gobiernos anteriores, ¿no? Claro. Eh, para que vos te des una idea, Alberto Fernández triunfó en 9 de 24 y fue considerado una derrota. Y en el caso de Mauricio Macri, que fue considerado una victoria, triunfó en 13 distritos sobre 24. Así Sí. que ese también es una comparativa que podemos hacer. Otra que podemos establecer es la cantidad de diputados que se pueda llevar cada fuerza. Yo ya te diría el gobierno puede aspirar a un 35, 36% de la representación total y el resto va a ser voto opositor o diputados opositores, pero si querés comparemos con el peronismo, que es la fuerza con la cual tiene enfrentamiento el gobierno de manera directa. Sí. Yo creo que el peronismo va a tener una cosecha de entre 50 y 54 diputados, mientras que el oficialismo nacional puede tener una cosecha de entre 40 y 44 diputados nacionales. Con lo cual, te diría, ya con 40 se garantiza llegar a ese tercio en diputados que es tan estratégico, ¿no?, para el gobierno. No tanto para lo del juicio político, porque nunca hubo juicio político en la Argentina y creo que no lo va a haber tampoco, sino para defender los vetos. Viste que hoy es noticia que el gobierno rechazó la aplicación de una ley que fue rechazada en el Congreso Sí. y reprobada, digamos, por el Congreso Nacional, ¿no? Sí, sí. Así que eso me parece que es interesante. Y también voto a voto. Cuando veamos al final del domingo lo que sacó el gobierno versus lo que sacó el peronismo, es altamente probable también que veamos una diferencia a favor del peronismo, ¿no?, en términos nacionales. Vos entendés que si se llegara a hacer una lectura binaria, digamos, de las elecciones, es probable que el peronismo saque mayor cantidad de votos que La Libertad Avanza. Sí, y además mirá este dato de color. Provincias Unidas, yo estaba escuchando atentamente lo que Sí, vos describías en la previa. Provincias Unidas es probable que gane más provincias que el gobierno. Es decir, mira vos, claro. un armado con muy poco rodaje va a tener un perfil de mayor impacto político, porque fíjate, eh, Valdés va a ganar en Corrientes, Sí. Yarlora va a ganar con Schiaretti en Córdoba, ¿Lo ves ganadora eh, a está, Schiaretti? sí, está ganando también Claudio Vidal en Santa Cruz por una diferencia mínima, pero está primero. Sí. Eh, Agregale Carlos Sadir, que va a tener un triunfo, creo, inobjetable en Jujuy, y ya tenés 4 provincias que gana Provincias Unidas, ¿no? Claro. Compará con las 4 que tiene el gobierno y ahí ya hay un punto de comparación importante también. ¿Cómo ves Santa Fe y Córdoba? Digo, si el gobierno no logra, y estoy ya hablando de números de bancas, porque vos sabés que más allá de que por lo menos, por ejemplo, Carlos Sadir gane acá o gane Vidal en Santa Cruz, nuestras
nuestra representación en las cámaras son pequeñas, ciertamente, y las diferencias generalmente las hacen en estos casos, hablando de cantidad de diputados, las provincias grandes. Entonces, si llegara a perder la elección, también depende de la diferencia, obviamente, ¿no? El gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, la única manera de revertir que tiene es hacer una excelente elección en Córdoba, que ya le había pasado a Macri, por ejemplo, en el 2015 y demás, y Santa Fe. ¿Cómo ves? Córdoba y Santa Fe. Córdoba porque digo Córdoba porque ahí tenés dos expresiones del peronismo. Por un lado de Schiaretti y por otro lado de la Sota. Es decir, los diputados de Schiaretti y los diputados de la Sota no van a hacer oficialismo. Y en todo caso, digo, no sé, la Libertad Avanza puede salir segundo, pero puede perder en general. Y en Santa Fe me pregunto cómo lo ves. Mira, te amplío el horizonte. Dale. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal tienen el 75% del padrón nacional. Sí. En Mendoza el gobierno va a sacar seguramente entre 40 y 45 puntos. En Córdoba nosotros lo tenemos en un porcentaje cercano al 25, puede ser un poquito más también, pero no creo que sobrepase los 30. En Santa Fe algo similar, quizás por debajo del 30, no vemos que esté ganando tampoco en Santa Fe. En Entre Ríos hay una situación de paridad con una leve ventaja para el oficialismo provincial y nacional, pero mínima la diferencia, a pesar de que ahí también el peronismo va dividido. En Capital Federal, bueno, Patricia Bullrich no creo que corra peligro su triunfo, pero en diputados debo decirte que ahí puede Fargosi, que es un muy mal candidato, puede sufrir alguna derrota inesperada, ¿no? Pero en general el dato sobresaliente es que la cantidad de diputados que cosecha en la zona donde debería cosechar más votos no se está dando, porque si bien gana en Mendoza, gana ponele en Entre Ríos y gana en Capital, Santa Fe y Córdoba no le van a dar la cantidad de diputados que esperaban. Por ejemplo, en Córdoba, los libertarios, se repite la elección de Macri de medio término, Macri se llevó 5 diputados en aquella ocasión. Sí. Y hoy los libertarios se llevarían 3. Y en Santa Fe otro tanto. Macri se llevó creo que 6 en aquella elección. Y en esta ocasión no creo que superen los 3 diputados. Así que va a haber un perfil de menor a lo esperado, justamente en los lugares donde más voto tiene. Pero además, si en este 75% del padrón el gobierno no está en las expectativas, imagínate Tucumán más Santiago del Estero y Formosa. Ahí el voto peronista, yo te diría, se va a recuperar, sobre todo en Tucumán, donde la diferencia es bastante amplia respecto a los libertarios. Sí. Entonces, en el conjunto nacional, yo creo que el gobierno va a estar en un problema, ¿no? Porque decir que con un 30 y pico por ciento de los votos vos ganaste la elección, claro. Es decir, hay que ser muy creativo para que la gente te crea eso, ¿no? Es como hacerse un autoengaño jugando al solitario. Tal cual. Llega el gobierno, digo, complicado a esta elección entonces, y la pregunta ¿es por problemas propios del oficialismo o es que el PJ, digamos, ha logrado reconstituirse? ¿Gustavo? Sí. Perdón. Mirá, yo creo que hay un pequeño detalle. A ver. Yo creo que hoy no tenemos plan económico. Cuando vos necesitas el rescate in extremis del Fondo Monetario o del gobierno norteamericano es porque la evidencia estaría indicando que vos ya no tenés los resortes del manejo de la economía. De hecho, hoy podemos considerar que el ministro de Economía Real de la Argentina es la cuenta de Twitter del secretario del Tesoro norteamericano, ¿no? Okay. Hemos normalizado esa intervención. El gobierno es una sumatoria de actos fallidos, de errores autoinfringidos. El gobierno tiene una suerte de simultaneidad en el default político y un default económico. Así que yo te diría, el gobierno podrá cambiar de gabinete, el gobierno podrá ensayar explicaciones creativas, el gobierno podrá decirnos que ganó en vez de haber perdido, ¿no? Pero si no cambia de políticas, el gobierno va a tener problemas de corto plazo quizás más graves que los que tiene en este momento.
Durante mucho tiempo el antikirchnerismo fue probablemente, perdón, una bandera de quienes, bueno, no apuestan al kirchnerismo. Estoy hablando de lo que era Juntos por el Cambio, de Cambiemos, etcétera, ¿no? La pregunta tiene que ver con esta construcción narrativa que ha establecido el oficialismo, hablando de antikirchnerismo y en todo caso tratando de unir, perdón, de unir donde no gobierna ni el peronismo ni el kirchnerismo a radicales, en caso de la provincia de Jujuy, donde al gobierno los libertarios lo llaman radicucas. Eh, Hoy hay tanto antikirchnerismo que justifique esta narrativa polarizante y en todo caso, ¿hay antimileísmo? Sí, de hace unos cuantos meses yo te diría que el antimileísmo, en términos de volumen, es más grande que el antikirchnerismo. Es como que si se estuviese atenuando el antikirchnerismo, ¿no? Ajá, Y evidentemente porque la característica de este gobierno, de ser un gobierno espejo, es decir, un gobierno que gobierna y le habla solamente a su grupo de barra brava, ¿no? A su grupo de núcleo duro, sí. hace que, bueno, mucha gente tome posición en la vereda de enfrente del gobierno. La Ujú, elección bonaerense fue un claro ejemplo. Yo te diría, está muy bien que el peronismo bonaerense festeje, ¿no? Porque fue un triunfo inobjetable, sí. pero la gente no le dio en Buenos Aires un voto premio al peronismo, sino que ejerció un voto castigo en contra del gobierno de Milei, por esta característica del antimileísmo. Y es probable que en esta elección tengamos algo similar, básicamente porque hoy tenés un contexto en donde la movilización electoral depende de dos grandes factores. Por un lado, de la crisis económica. Si tuviésemos situación de bienestar económico, la gente saldría masivamente a votar. Ujú, O, por ejemplo, si tuviésemos un contexto en donde no hubiese escándalos políticos, es decir, donde existiese una suerte de virtuosismo de la política, cosa que tampoco se da porque tenemos un escándalo tras otro de manera ininterrumpida. sí. Entonces, el ausentismo va a ser de nuevo protagonista, quizás no tanto en Buenos Aires, en Mendoza o en Capital, pero en el resto de la Argentina no tengo dudas que los porcentajes de participación pueden ser equivalentes a lo que hemos visto a lo largo del año. ¿Cuál es el porcentaje de antimileísmo que ves en tus estudios? Cercano entre 55 y 60%. Y el Ah, antikirchnerismo está entre el 40 y el 45%. muchísimo. ¿Hay un problema de estructuración política en el gobierno actual o hay un problema de liderazgo en el gobierno actual? ¿Cuál es tu mirada de esto? Yo creo que no tienen ni idea de lo que se trata de gestionar un país. Una elección la puede ganar cualquiera, Rosario, ¿no? Y Ok, la evidencia indica que Milei la ganó. sí, Ahora, gobernar, lo que se dice gobernar, vos tenés que tener algo más que ganas de gobernar, ¿no? Porque tenés ciertamente complejidades que requieren de un equipo, de una mirada profunda, de un conocimiento sí, la gestión de lo que administrativa es es el tremenda, Estado. sí. No es tan simple gobernar como destruir todo lo que está dado, ¿no? Ujú, Entonces ahí creo que hay un punto en el cual el gobierno nunca entendió de qué se trataba esto. Subestimó los problemas, sobreestimó su capacidad de resolverlos. Su equipo es, yo te diría, un equipo muy pobre. ujú. Se está hablando ahora de que Santiago Caputo va a ser canciller, ¿viste? Y yo digo, ¿qué castigos está recibiendo la política exterior argentina con este gobierno que no acierta de ningún modo, ¿no? Una política exterior coherente? La Argentina ha tenido una política exterior que uno puede criticar a lo largo del tiempo, pero ha tenido ciertos visos de coherencia, ¿no? Sí. Una posición de neutralidad, etcétera, que ahora estábamos con una suerte de alineamiento automático con Donald Trump, ni siquiera con los Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, pero insisto que gobernar es algo más que tener ganas de hacerlo. Bueno, Gustavo, la verdad que un placer hablar contigo. La última pregunta tiene que ver con mi provincia. No sé si has medido en Jujuy algo. ¿Cuál es tu previsión? No sé, con vistas. Digamos, creo que hay una discusión entre las cuatro fuerzas que se oponen, digamos, al gobierno provincial, ¿no? Nosotros tenemos acá Provincias Unidas, que en realidad se llama Jujuy Crece, que esa también es una discusión nacional. En el 2017 nosotros nos llamábamos Cambia Jujuy, pero estábamos dentro del contexto de Cambiemos, ¿no? Hoy se llama Jujuy Crece, pero está dentro de Provincias Unidas. Me parece que al peronismo le pasan cosas parecidas hoy.
Pero la Libertad Avanza, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, los dos peronismos, no sé si tenés alguna previsión respecto de Jujuy en particular. No, no muchas, simplemente decirte que vemos un oficialismo muy sólido Ok, y si a eso le agregás una fragmentación opositora, más sólido aún es la posición del claro, oficialismo. claro. Bueno, Gustavo, te agradezco realmente esta entrevista. Ojalá podamos conversar después de las elecciones para hacer un análisis del resultado. Que tengas buen día y muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos, Rosario. Hasta Abrazos. luego. 10 de la mañana, 33 minutos en toda la República. Bueno, era Gustavo Córdoba, quien es director de la consultora Suban Córdoba. Me parece que dejó títulos